Hola, hola, bienvenidos de nuevo al canal. En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo hacer esta estructura. Es una estructura también pop-up y es esta que se abre así. Yo lo tengo todavía sin terminar de forrar porque son trocitos pequeños los que me queda por forrar, que hasta que no tenga más o menos cuadrado todo el álbum y vea qué restos me sobran, pues no voy a terminar de forrarla. Pero la estructura se trata de esta opción en la que van a coger 4 fotos en esta opción de pop-up. Aquí podemos colocar otro marco para poner otra foto, con lo cual serían 5, y yo en este caso he hecho un bolsillito aprovechando los recortes que podemos hacer con la colección esta, para hacerle aquí un bolsillito y así que cojan más fotos en el álbum. Si queréis ver el paso a paso de cómo realizar esta estructura, empezamos. Bueno, las piezas que van a hacer falta para la siguiente estructura van a ser una pieza de 18 centímetros por 17 y marcaremos en el lado de 18 marcaremos 1 centímetro para que se nos quede un cuadrado de 17 por 17 centímetros. También nos va a hacer falta una pieza de 44 centímetros por 16 centímetros de alto y marcaremos cada 11 centímetros. Yo, para que salga más exacta, lo que hago es, sin medir ni nada, pliego a la mitad y luego la mitad la doblo, cada mitad la doblo a la mitad. De tal manera que se me quede así, se me quede perfecto y exactamente todo de la misma medida. Y por último esta pieza de 31,2 por 16, que primero vamos a doblar a la mitad. También doblamos a la mitad, a la larga, hacemos así. Yo lo que hago es hacer coincidir los bordes y cuando lo tengo ya más o menos colocado, vale, ya lo tengo bien marcado y ahora mido cuánto nos queda en cada rectángulo, porque al realizar estas marcas se nos han quedado 4 rectángulos. Miro cuánto nos mide, que son 15,5, así que vamos a marcar a la mitad, que la mitad serían 7, la mitad de 7,5 pues sería unos 7,7 centímetros. Marcamos arriba, marcamos abajo, marcamos por aquí y marcamos por aquí. Una vez tenemos hechas las 4 marcas, lo que vamos a hacer es coger de uno de los picos y tirar hacia abajo haciendo coincidir las marcas que aquí tenemos hechas, tanto arriba como abajo. Aquí me coincide, pues a partir de aquí ya puedo realizar el pliegue. Y exactamente hacemos lo mismo con el otro extremo. Lo cogemos y tiramos hacia abajo.
haciendo coincidir la marca que hemos hecho aquí arriba con la marca que hemos hecho aquí abajo. Una vez tenemos hecho esto así, yo lo que hago es, primeramente lo doblo así, para darle más formita. Y seguidamente lo que hago es invertir, es decir, coger de estos lados y colocarlo así. Esta sería la tercera pieza que tendríamos que preparar. Esta otra que hemos dicho que medía 17 por 18, lo que tenemos que hacer es marcarle en el lado de 18 a 1 centímetro. Como esta tabla de marcar está en centímetros, me resulta más fácil, puesto que es la medida con la que suelo trabajar, con centímetros. Y plegamos. Con nuestras tres piezas ya marcadas y dobladas, nos vamos al álbum. Lo primero que voy a hacer es pegar de manera centrada esta solapita, la que se nos ha quedado a 17 por 17. Cogemos el adhesivo y la pegamos. Lo siguiente que vamos a pegar es esta otra pieza. Voy a marcar el centro para saber dónde va el piquito este. Pues si mide 17 en 8,5. Y una vez lo tenemos, aplicamos adhesivo, lo que es al triangulito que se nos queda aquí. Y lo pegamos guiándonos, dejando caer el piquito sobre la marca que hemos hecho. Ahora lo que hacemos es aplicar adhesivo en este otro triángulo que se nos ha quedado aquí. Y bajamos la solapa. Una vez ya tenemos pegada tanto esta pieza como esta otra, cogemos la tercera, la de 44 centímetros por 16, y lo que vamos a hacer es colocarla encima de esta otra, haciendo coincidir la marca esta de aquí del centro, ¿vale? El pliegue este con el pliegue de aquí. La hacemos coincidir tanto en un lado como en el otro y doblamos esto para abajo. Una vez doblamos esto para abajo, aplicamos adhesivo en uno de los dos rectángulos que nos quedan aquí. Nos queda aquí uno y aquí otro. Pues aplicamos en uno de ellos. Yo en este caso he aplicado en este de aquí. Pegamos. Aquí hacemos la misma operación. Y si en la parte de superior hemos aplicado adhesivo, en este caso aquí,
Aquí en la parte de abajo vamos a aplicar adhesivo en el lado justo contrario, es decir, en este. Y así es como quedaría. Una vez lo cerremos, esto abriría en pop-up así. Voy a acercar que lo veáis mejor. Así es como abre. Y así es como cierra. ¿Que no os gusta que se vea esta parte? No pasa nada, podéis cortar la pieza que hemos cortado a 18 por 17, podéis cortarla a el mismo alto, o si queréis un poquito más alta, a 18 por ejemplo, y le dais el mismo largo de la página, 22. De tal manera que cubra todo. A mí esto no me importa mucho porque se trata simplemente de decorar, de coger un trozo de papel decorado y colocarlo aquí. Por eso no es algo que me preocupe mucho. Ya parece que ha secado bien y hace el movimiento perfectamente. Voy a elegir qué cuadradito de estos diseños, que es una hoja que trae 4 diseños diferentes, elijo para esta parte. Y el resto, como siempre, lo dejo para el final, para aprovechar restos. Aquí nos cogerían 1, 2, 3, 4 y aquí incluso podemos ponerle algún marquito más para otra foto. Incluso aquí, yo como tengo estos papeles, voy a elegir un recorte. Tengo dos opciones. Una de ellas es colocar el recorte tal cual, forrarlo y no aprovechar aquí para poner ninguna foto. Vosotros, si lo que tenéis son otros papeles, podéis ponerle un marco para poner una foto más aquí, de tal manera que cojan 4, 5 y 6 fotos. Yo aún así creo que lo que voy a hacer es hacerle un bolsillito para aprovechar y colocar dentro o una carpeta o un marco para 2 fotos. Y ampliar así un poquito más, como siempre, la capacidad. A mí los álbumes, como estáis viendo ya en estos tutoriales que estoy haciendo, me gusta meterle bastante capacidad. Sobre todo a los de bebés, que yo no tengo bebés. No tengo la experiencia, pero sí tengo alrededor muchas amigas, familiares que han sido mamás y sé que se le echan muchísimas fotos y que tengan sitio suficiente para meterlos en el álbum. Si no todo, por lo menos la gran mayoría que lo puedan poner. Vale, algo que voy a hacer cuando ya termine de forrar va a ser ponerle una agujita de estas que hacen cierre, pero lo que pasa es que para eso necesito el papel decorado que voy a colocar aquí, porque hay que poner la aguja antes de pegar el papel. Y mi intención es que se quede sujeto, porque cuando veis así, se levanta un poquito, pues cuando tenga las fotos y todo se va a levantar más, con el fin de que quede sujeto y la giremos para abrir. Eso no vais a ver ahora cómo lo hago, porque como os digo, es algo que voy a hacer al final del todo, aprovechando los restitos que me queden, pero sí que lo digo para que lo tengáis en cuenta, que si queréis ponerlo de tal manera que sujete, hay que ponerle el cierre, y el cierre hay que ponerlo antes de pegar el trocito, el resto de papel que vayamos a pegar en esta parte. Esto ya habrá secado. La intención es que esto quede como bolsillo y aquí pueda ponerle un tag o algún marquito
que sobresalga, podamos tirar de él y así incluir más fotos y darle más capacidad al álbum. Pues este es el tutorial de hoy, espero que os haya gustado, que sea útil y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.